Nadie entendía cómo podían estar vivos. 12 soldados, de pie frente a una fila de cámaras y oficiales, con la mirada hundida y la piel pegada a los huesos, escuchaban la misma frase repetirse como un error administrativo. Habían estado desaparecidos 6 horas. 6. Ni un minuto más. El reporte lo decía claro, firmado, sellado, archivado. Pero sus cuerpos contaban otra historia. Sus manos temblaban como si hubieran envejecido años. Algunos evitaban la luz. Otros no parpadeaban. Todos guardaban silencio. La primera foto se tomó apenas bajaron del transporte. En ella, uno de ellos aparece con la boca entreabierta, como si estuviera a punto de decir algo que no debía decir. No habló. Ninguno lo hizo. El comunicado oficial salió antes que cualquier pregunta. Una patrulla desorientada, una falla de comunicación, una confusión temporal resuelta sin incidentes. Nada grave. Nada fuera de protocolo. La palabra sobrevivieron ni siquiera apareció en el texto. No era necesaria. Según el reloj, nunca estuvieron en peligro. Pero alguien contó los días en sus rostros. No con números, sino con señales. Ojeras profundas. Barbas crecidas de manera irregular. Labios partidos. La forma en que se movían, lentos, calculando cada paso como si el piso pudiera desaparecer. Había hombres entrenados para el combate que ahora reaccionaban al sonido de una puerta cerrándose. Uno se orinó encima cuando escuchó un helicóptero pasar demasiado bajo. Nadie lo señaló. Nadie se rió. El reloj marcaba la hora correcta. Siempre la había marcado. Los dispositivos, los satélites, los registros, todo coincidía. 6 horas sin señal. 6 horas sin contacto. 6 horas fuera del mapa. Lo que nadie pudo explicar fue por qué, al regresar, ninguno pidió agua primero. Pidieron tiempo. Tiempo para sentarse. Tiempo para respirar. Tiempo para no hablar. Uno de ellos, el más joven, tenía las uñas rotas y la piel de los dedos levantada, como si hubiera pasado semanas escarbando tierra seca. Otro llevaba una venda improvisada en el antebrazo, hecha con tela arrancada del uniforme. No había herida visible, pero la apretaba con fuerza, como si soltarla significara perder algo más. El capitán, un hombre que había repetido protocolos toda su vida, no soltó el rifle ni cuando le ordenaron dejarlo. Lo sostuvo hasta que otro tuvo que quitárselo con cuidado, como se le quita un objeto peligroso a alguien que no está del todo presente. Las preguntas empezaron suaves. ¿Ubicación exacta? ¿Condiciones climáticas? ¿Contacto hostil? Las respuestas fueron iguales. No recuerdo, no sé, no pasó. Las voces salían rasposas, como si llevaran días sin usarse. El médico anotó signos de deshidratación severa y pérdida de peso incompatible con un lapso de 6 horas. Nadie corrigió el reporte. Nadie levantó la voz. El silencio era más conveniente que el error. En algún punto, alguien mencionó los 28 días. No como una afirmación, sino como un desliz. Una palabra mal puesta. 28. El número quedó flotando en el aire un segundo de más. El oficial a cargo cerró el expediente con un golpe seco y pidió continuar. No era el momento. Nunca lo sería. A partir de ahí, cada pregunta fue más corta. Cada respuesta, más cerrada. Afuera, el sol seguía su curso normal. La gente caminaba, los autos pasaban, el mundo no había cambiado. Para ellos sí. Habían aprendido a medir el tiempo de otra forma. No en horas, sino en resistencias. ¿En cuántas noches se puede dormir sin encender una luz? ¿En cuántas veces se puede escuchar un nombre sin voltear? ¿En cuántos silencios caben antes de que alguien se quiebre? El informe final se publicó esa misma tarde. 6 horas de desaparición. Operación retomada. Personal estable. Caso cerrado. Nadie mencionó que, durante la revisión, uno de los soldados susurró no otra vez cuando apagaron las luces del hangar. Nadie escribió que otro se negó a subir a cualquier vehículo que no tuviera las ventanas abiertas. Nadie registró que los 12, al salir, caminaron juntos, demasiado juntos, como si separarse fuera un riesgo real. El tiempo, oficialmente, había vuelto a su lugar. Para ellos, no. Ellos sabían exactamente cuántos días habían pasado. Los habían contado uno por uno, no en un calendario, sino en el cuerpo. Y aunque el mundo insistiera en que solo habían sido 6 horas, algo en sus miradas dejaba claro que el reloj podía mentir sin problema. El verdadero problema era todo lo que había pasado mientras mentía.
La versión oficial empezó a circular antes de que ellos terminaran de ducharse. Un comunicado breve, limpio, diseñado para no dejar espacio a dudas. Patrullaje de rutina. Error de coordenadas. Interferencia temporal en la comunicación. 6 horas fuera de contacto. Recuperado sin bajas. El lenguaje era tan preciso que parecía blindado. Nadie lo firmó con nombre propio. Nadie tuvo que hacerlo. Mientras tanto, en una sala sin ventanas, los 12 permanecían sentados en fila, envueltos en toallas ásperas que no lograban quitarles el olor a tierra vieja. No hablaban entre ellos. No se miraban. La cercanía no era consuelo, era necesidad. Cuando uno se movía, los demás ajustaban la postura, como si el ruido pudiera llamar algo que todavía los estaba buscando. Un mayor entró con una carpeta delgada. No levantó la voz. No hizo preguntas de inmediato. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Sabía que, en ese punto, el silencio siempre ganaba. Empezó por lo básico: nombres, rangos, hora estimada de la pérdida de señal. Las respuestas salieron mecánicas, aprendidas en años de entrenamiento. Nadie se equivocó. Nadie agregó nada. La discrepancia apareció en los detalles pequeños. En la forma en que describían el terreno. Donde uno decía monte bajo, otro hablaba de suelo agrietado. Donde el mapa marcaba un camino de terracería, ellos recordaban una extensión interminable de nada. No lo discutieron. Simplemente no coincidieron. El mayor anotó sin levantar la vista, como si esas diferencias no importaran. En el papel, no importaban. A uno de ellos le pidieron que se quitara la bota izquierda. El calcetín estaba rígido, manchado de un marrón oscuro que no parecía sangre reciente. Al despegarlo de la piel, salió un olor fuerte, viejo, como a encierro. El médico frunció el ceño. Preguntó cuánto tiempo llevaba así. El soldado tardó en responder. Cuando lo hizo, dijo varios días y luego corrigió: horas. Nadie le pidió que aclarara. El hambre apareció de golpe. No como una molestia, sino como un reflejo violento. Les llevaron comida caliente y, por primera vez desde que regresaron, alguien reaccionó con rapidez. Comieron sin hablar, sin mirarse, con una urgencia que incomodó a quienes observaban desde la puerta. No era el apetito de quien se salta una comida. Era el de quien ha aprendido a no saber cuándo volverá a comer. En otro cuarto, alguien revisaba el vehículo. El motor estaba cubierto de polvo fino, metido en lugares donde no debería haber llegado en un trayecto tan corto. Bajo el chasis se encontraron fibras secas, quebradizas, que no correspondían a la vegetación de la zona. Las guardaron en una bolsa sin etiqueta. No había necesidad de abrir otra línea de preguntas. El reporte de comunicaciones confirmaba lo mismo una y otra vez: 6 horas de silencio absoluto. Ni señales erráticas, ni intentos fallidos. Simplemente nada. Como si el grupo hubiera salido del sistema. Como si, por un lapso preciso, hubiera dejado de existir. Los técnicos revisaron los equipos 3 veces. Funcionaban perfecto. Cuando intentaron reconstruir la ruta, algo se rompió. No fue un grito ni un golpe. Fue una pausa demasiado larga antes de responder. Un segundo de más. El tipo de silencio que delata cansancio profundo. Uno de los soldados cerró los ojos y negó con la cabeza. Dijo que no recordaba el orden. Que los días se mezclaban. Volvió a corregirse. Las horas. Siempre las horas. Al final, el mayor cerró la carpeta. Dijo que el informe estaba completo. Que descansarían. Que todo seguiría su curso normal. Les recordó la importancia de no hablar con nadie fuera del protocolo. No fue una amenaza. Fue una recomendación práctica. Todos asintieron. Sabían exactamente lo que significaba. Esa noche, ninguno durmió más de unos minutos seguidos. Cada vez que alguien se movía en la litera, los demás despertaban. No gritaban. No pedían ayuda. Solo abrían los ojos, atentos, esperando que pasara. Algo que, según el reloj, ya había pasado hace horas. Algo que, en sus cuerpos, todavía no terminaba. El miedo no llegó de golpe. Se filtró despacio, como el polvo fino que se les metía en la boca y en los ojos sin que se dieran cuenta. Al principio fue solo una incomodidad, una sensación de estar fuera de lugar. Luego empezó a tomar forma. No como una amenaza visible, sino como la certeza de que algo los estaba observando desde un punto que no podían señalar. Habían dejado de marcar el tiempo. No porque no quisieran, sino porque ya no tenía sentido.
El sol salía y se ocultaba con una regularidad que parecía burlona. A veces permanecía demasiado alto. Otras, la noche se alargaba más de lo soportable. Intentaron contar los amaneceres. Se equivocaron. Siempre se equivocaban. El cuerpo decía una cosa, el cielo otra. El silencio era lo peor. No el silencio normal del campo, sino uno espeso, que se sentía cargado. Ningún animal, ningún insecto, ni siquiera el viento sonaba igual. Cada paso levantaba un crujido seco que hacía que todos se detuvieran al mismo tiempo. Aprendieron a moverse sin mirarse, a entenderse con gestos mínimos. Hablar era gastar energía. Hablar era llamar atención. El primero en quebrarse no fue el más débil. Fue el más experimentado. El que llevaba años repitiendo que todo se resuelve con disciplina. Una noche, sin aviso, empezó a llorar en silencio, con la cara enterrada en la tierra, apretando los dientes para no hacer ruido. Nadie lo tocó. Nadie lo consoló. Sabían que, si lo hacían, no iba a parar. Y no podían permitirse eso. El agua se volvió un problema antes que la comida. Encontraron charcos que no figuraban en ningún mapa. El líquido era turbio, con un sabor metálico que se quedaba pegado en la lengua. Bebieron igual. No había alternativa. Después de unas horas, varios comenzaron a vomitar. Uno se desmayó. Lo despertaron a golpes suaves, desesperados por no perderlo. Cuando abrió los ojos, preguntó cuánto faltaba. Nadie respondió. Las decisiones dejaron de pasar por la jerarquía. Se tomaban rápido, casi por instinto. Avanzar o quedarse. Comer o guardar. Encender fuego o aguantar el frío. Cada elección tenía un costo inmediato. Cada error se pagaba en el cuerpo. Las botas se rompieron. La piel se abrió en llagas. Las manos sangraban por grietas que no cerraban. A veces creían escuchar voces. No gritos, sino murmullos. Frases incompletas. Palabras sueltas que parecían conocidas. Nadie admitía oírlas, pero todos reaccionaban igual. Se tensaban, se quedaban quietos, buscaban con la mirada algo que no estaba ahí. Una vez, uno juró haber visto luces a lo lejos. Caminaron horas hacia ellas. No encontraron nada. El cansancio los volvió torpes. 2 veces estuvieron a punto de dispararse entre ellos. El dedo en el gatillo, el corazón acelerado, la respiración corta. Se reconocieron en el último segundo. Nadie pidió disculpas. No hacía falta. El miedo ya había hecho su trabajo. Por la noche, el frío era distinto. No bajaba poco a poco, caía de golpe, como un castigo. Se apretaban unos contra otros, compartiendo el poco calor que les quedaba. Dormían sentados, por turnos, aunque nadie sabía bien quién debía vigilar. Soñaban despiertos. Recordaban cosas sin orden. Oían nombres que no estaban allí. En algún momento entendieron que no los estaban buscando. No había helicópteros. No había disparos lejanos. No había señales. Esa certeza fue más pesada que el hambre. Significaba que estaban solos de verdad. Que, pasara lo que pasara, nadie iba a llegar a tiempo. El miedo entonces cambió. Dejó de ser pánico y se volvió cálculo. ¿Cuántos días más podían resistir? ¿Quién estaba peor? Que se podía sacrificar para que los demás siguieran. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo pensaron. La supervivencia empezó a tener un precio humano. Cuando uno propuso separarse para cubrir más terreno, el grupo reaccionó con una negativa inmediata, casi violenta. Separarse era morir. Lo sabían sin necesidad de explicarlo. Permanecer juntos no garantizaba nada, pero al menos retrasaba el final. El tiempo siguió avanzando, o eso creían. Sus cuerpos se volvieron más lentos, más ligeros. Las miradas, más hundidas. El miedo ya no gritaba. Susurraba. Les decía que aquello no iba a terminar pronto. Que, si salían de ahí, no serían intactos. Que algo de ellos se iba a quedar para siempre en ese lugar sin nombre. La decisión llegó cuando ya no quedaban buenas opciones. Fue simple, casi práctica, y por eso dolió más. Uno de ellos no podía seguir. La pierna inflamada, la fiebre alta, los pasos cada vez más cortos. Cada parada alargaba el riesgo. Cada intento de cargarlo consumía fuerzas que ya no tenían. Nadie dijo su nombre. No hacía falta. El protocolo dictaba no abandonar a nadie. El cuerpo decía otra cosa.
El capitán lo entendió antes que los demás. Lo vio en los ojos del grupo, en la forma en que evitaban mirar al que respiraba con dificultad. Ordenó detenerse. Nadie discutió. El silencio fue la respuesta más honesta que podían dar. Le dejaron agua. Le dejaron un arma con pocas balas. Le prometieron volver, una promesa que sonó hueca incluso antes de terminarla. El hombre asintió. No pidió nada. Solo preguntó cuánto tiempo había pasado. Nadie respondió. Cuando se alejaron, nadie miró atrás. No por crueldad, sino porque sabían que, si lo hacían, no avanzarían un metro más. Después de eso, algo se rompió. La idea de grupo dejó de ser sagrada. La jerarquía se volvió frágil. Cada orden era evaluada, no obedecida a ciegas. No era rebeldía, era supervivencia. El respeto seguía ahí, pero había cambiado de forma. Ahora se medía en decisiones útiles, no en rangos. Esa noche encendieron fuego por primera vez en días. No para calentarse, sino para sentirse vivos. La luz reveló rostros que apenas reconocían. Ojos hundidos, piel tirante, bocas secas. Uno empezó a reír sin razón. Otro le gritó que se callara. El sonido se perdió rápido en la oscuridad, como si el lugar se lo tragara. El miedo dejó de ser abstracto. Tomó nombres. Hambre, sed, culpa. Cada uno cargaba con algo distinto. Algunos pensaban en el hombre que habían dejado atrás. Otros en lo que harían si alguien más caía. Nadie habló de eso. No hacía falta. El pensamiento estaba ahí, pesado, compartido. Al amanecer, siguieron caminando. Menos hombres. Menos palabras. Más determinación fría. Ya no buscaban salir ilesos. Buscaban salir. Lo que quedara de ellos después sería un problema para otro momento. Si es que existía otro momento. La señal apareció cuando ya habían dejado de buscarla. No fue un pitido claro ni una voz reconocible, sino una interferencia débil que se coló entre dos respiraciones. Un ruido seco, repetitivo, como si algo intentara recordar cómo sonar. Al principio pensaron que era cansancio, otro engaño del cuerpo. Pero volvió. Y luego otra vez. Siempre igual. Siempre a la misma hora, cuando el cielo empezaba a cambiar de color y el aire se volvía espeso. Revisaron los equipos con manos torpes. Las pantallas mostraban datos que no coincidían entre sí, coordenadas que se movían sin razón, números que se reordenaban solos. Uno de ellos dijo que era imposible. Otro respondió que todo lo que les estaba pasando también lo era. Nadie rió. La interferencia seguía ahí, como un pulso. Decidieron seguirla. No porque confiaran en ella, sino porque no tenían nada mejor. Cada paso parecía acercarlos y alejarlos al mismo tiempo. El terreno cambiaba sin aviso. Donde antes había suelo duro, ahora había arena fina. Donde esperaban vegetación, encontraban vacío. Avanzaron horas sin hablar, atentos a no perder el ritmo del ruido, como si se tratara de un corazón ajeno marcando el camino. Fue entonces cuando encontraron la marca. Una señal tallada en una piedra baja, casi oculta. No era reciente, tampoco antigua. Era familiar. Demasiado. El mismo símbolo que usaban ellos para marcar rutas seguras. La misma inclinación. La misma profundidad. Uno de los soldados se agachó y pasó los dedos por la superficie. Reconoció su propio trazo. Supo, sin decirlo, que esa marca la había hecho él. El impacto no fue inmediato. Tardó en asentarse. La idea era absurda, no habían estado ahí antes. Según el reloj, según los reportes, según todo lo que se suponía que era real. Pero la marca estaba ahí. Y no era la única. A pocos metros se encontraron otra. Y otra más. Un rastro completo, dejado por manos que conocían exactamente cómo hacerlo. La discusión estalló sin gritos. Frases cortadas. Negaciones rápidas. Alguien dijo que estaban dando vueltas. Otro respondió que eso no explicaba nada. El capitán pidió calma, pero su voz no tuvo el peso de antes. Él también había reconocido una señal que recordaba haber hecho semanas atrás. No días. Semanas. El ruido cambió. Dejó de ser constante y se volvió irregular, como si algo estuviera fallando. Entre las interferencias se colaron fragmentos de palabras. No completas. No claras. Nombres. Rangos. Órdenes que ellos mismos habían dado en otro momento.
Escucharon su propia desesperación convertida en eco. Fue demasiado para uno de ellos. Cayó de rodillas, tapándose los oídos, murmurando que no podía ser, que no podía ser. Ahí entendieron que no estaban avanzando hacia una salida. Estaban regresando. No en el espacio, sino en algo más profundo. Cada decisión que tomaban los llevaba a un punto que ya habían vivido. No exactamente igual, pero lo suficiente como para reconocerlo. El cansancio, las discusiones, incluso el miedo, todo parecía repetirse con variaciones mínimas. Uno propuso algo que nadie quería escuchar, que tal vez ya habían salido antes, que tal vez habían sido rescatados y devueltos sin saberlo, que el tiempo no estaba roto, sino doblado sobre ellos. La idea flotó unos segundos. Nadie la rechazó de inmediato. El silencio fue la confirmación más dura. La noche cayó de golpe. Encendieron el equipo de comunicación una vez más, casi por inercia. Esta vez, la señal fue clara. Demasiado clara. Una voz dio coordenadas precisas. Indicó una hora exacta. Ordenó permanecer en el lugar. Era una voz conocida. Era la del capitán. Pero el capitán estaba ahí, de pie, escuchándola junto a ellos. Nadie habló. Nadie se movió. El hombre miró el dispositivo, luego al grupo. Entendió antes que los demás. Esa transmisión no venía del exterior. Venía de otro momento. De otra versión. De ellos mismos, atrapados en el mismo ciclo, creyendo que todavía había algo que hacer. Cuando la voz repitió la orden, el capitán apagó el equipo. Dijo que no iban a obedecerla. No explicó por qué. No hizo falta. Obedecer significaba cerrar el círculo otra vez. Significaba perder días, semanas, quién sabía cuánto, para volver al mismo punto. Avanzaron en dirección contraria, rompiendo la lógica de las señales, ignorando marcas que ellos mismos habían dejado. Cada paso se sentía como una traición a lo aprendido, como caminar contra una corriente invisible. El esfuerzo fue brutal. Las fuerzas se agotaron rápido. 2 hombres tuvieron que ser ayudados. Nadie soltó a nadie. El amanecer los encontró exhaustos, pero en un paisaje distinto. No mejor. Solo distinto. El ruido había desaparecido. La interferencia, las voces, todo se había ido. En su lugar quedó un silencio más liviano, casi normal. Nadie celebró. Sabían que eso no significaba seguridad. Solo significaba que algo había cambiado. Más tarde, al revisar el equipo, descubrieron algo que nadie supo cómo interpretar. El contador interno marcaba 28 días de uso continuo. No 6 horas. No un error. 28 días exactos. El número se quedó ahí, parpadeando, como una respuesta que no querían aceptar. No dijeron nada. Guardaron el dispositivo. Siguieron caminando. Habían roto algo, pero no sabían si era el ciclo o a ellos mismos. Lo único claro era que, pasara lo que pasara después, ya no podrían fingir que el tiempo había estado de su lado. La salida no fue un momento heroico. No hubo gritos, ni alivio inmediato, ni abrazos. Fue un desgaste final. Un tramo más largo que los anteriores, con el cuerpo funcionando por inercia y la cabeza vacía, concentrada solo en no detenerse. Caminar se volvió un acto mecánico, casi ajeno. Levantar el pie, apoyarlo, repetir. El paisaje empezó a parecer conocido de una forma distinta. No porque lo recordaran, sino porque ya no se deformaba. El suelo dejaba huellas claras. El cielo seguía un ritmo predecible. El sol quemaba cuando debía quemar. El frío llegaba sin sorpresa. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sintieron lo mismo. Aquello, por fin, obedecía reglas. Uno cayó. No por miedo ni por dolor, sino porque el cuerpo simplemente decidió detenerse. Lo levantaron entre 2 sin hablar. No preguntaron si podía seguir. La respuesta era irrelevante. Seguir no era una opción, era lo único que quedaba. Si se detenían, no sabían que podía alcanzarlos otra vez. La comida se terminó ese día. Compartieron lo último sin discutir cantidades. Un bocado cada uno. Más por el gesto que por la nutrición. El hambre ya no era un enemigo nuevo, era una presencia constante, controlada. Lo que realmente pesaba era el cansancio mental, esa niebla que hacía difícil recordar por qué habían empezado a caminar en esa dirección y no en otra. Al caer la tarde, vieron algo que no encajaba con el resto del paisaje, una línea recta. Apenas visible,
pero demasiado perfecta para ser natural. Se acercaron con cautela, como si pudiera desaparecer al mirarla de frente. Era una carretera secundaria, resquebrajada, abandonada, pero real. Nadie sonrió, nadie corrió. Se quedaron de pie, mirándola, como si esperar demasiado pudiera romperla. El sonido llegó después. Primero lejano, casi imaginado. Luego más claro. Un motor. No sabían si era civil o militar. No importaba. El capitán levantó el brazo, señalando que se quedaran quietos. No iban a salir corriendo hacia cualquier cosa. Ya habían aprendido lo que pasaba cuando seguían impulsos. El vehículo apareció minutos después. Una camioneta vieja, cubierta de polvo. Frenó bruscamente al verlos. El conductor bajó con las manos visibles, confundido, evaluando si aquello era una amenaza o un grupo de fantasmas. Preguntó qué hacían ahí. Nadie respondió de inmediato. La pregunta parecía absurda, imposible de contestar en pocas palabras. Cuando por fin hablaron, sus voces sonaron ajenas. Rasposas, lentas, como si hubieran olvidado el ritmo normal del lenguaje. Dijeron quiénes eran. Dijeron que estaban perdidos. No mencionaron el tiempo. El hombre los miró con desconfianza, pero también con algo más cercano al miedo. Les ofreció agua. La aceptaron. Bebieron despacio. Habían aprendido que incluso lo bueno podía doler si se tomaba de golpe. El traslado fue silencioso. Nadie hizo preguntas innecesarias. Nadie explicó demasiado. Cuando llegaron al primer puesto oficial, las reacciones fueron rápidas, eficientes. Demasiado. Los separaron. Los sentaron. Los revisaron. El mundo empezó a moverse a una velocidad que ya no les pertenecía. Alguien dijo, solo fueron unas horas. Lo dijo convencido, con alivio, como si esa frase pudiera ordenar todo lo demás. Ninguno lo corrigió. No tenía sentido. El tiempo oficial no era el suyo. Nunca lo sería. En las camillas, mientras les colocaban sueros y tomaban notas, los dos se mantuvieron la mirada fija en el techo. Sabían que, a partir de ese momento, cada palabra sería medida. Cada recuerdo, cuestionado. Cada silencio, interpretado. Sobrevivir había sido una cosa. Volver iba a ser otra muy distinta. Cuando finalmente cerraron los ojos, no fue para dormir. Fue para asegurarse de que, esta vez, al abrirlos, el mundo siguiera ahí. Y obedeciera. Aunque fuera solo un poco. El cierre fue rápido, casi ofensivo por su eficiencia. Firmas, sellos, fotografías tomadas desde ángulos que favorecían la normalidad. 12 hombres alineados, ya con ropa limpia, sosteniéndose apenas por la costumbre de hacerlo. Un oficial leyó el informe final en voz alta, como si al pronunciarlo pudiera fijar la realidad en su lugar. 6 horas de desaparición. Ningún enfrentamiento confirmado. Personal estable. El documento no tembló en sus manos. Las palabras estaban bien elegidas para no dejar residuos. Los médicos dijeron que la pérdida de peso era producto del estrés, que la deshidratación podía explicarse por el calor, que el estado de confusión era esperable después de una situación límite breve. Breve. La palabra quedó flotando en la sala como una broma privada que nadie se atrevía a señalar. Los exámenes continuaron. Sangre, reflejos, preguntas repetidas con ligeras variaciones. Las respuestas salían automáticas. Habían aprendido rápido qué decir y qué no. Cuando preguntaron si recordaban algo fuera de lo común, el silencio se estiró más de lo permitido. No fue un acto de rebeldía. Fue cálculo. 1 a 1, respondieron que no. Que todo estaba borroso. Que probablemente habían exagerado sensaciones por el cansancio. El oficial asintió, satisfecho. El sistema sabía reconocer cuando alguien colaboraba. Los separaron esa misma noche. Distintas habitaciones, distintos horarios, distintas rutas de salida. No era un castigo, era prevención. Así lo explicaron. Nadie protestó. Sabían que mantenerse juntos había sido una ventaja allá afuera, pero aquí dentro podía convertirse en un problema. A uno de ellos le devolvieron sus pertenencias en una bolsa plástica. Entre ellas estaba el reloj. Funcionaba perfectamente. Marcaba la hora correcta. La fecha también. No había saltos, ni errores, ni huecos. Aún así, él lo sostuvo largo rato antes de ponérselo. Cuando lo hizo, lo colocó al revés, con la carátula hacia adentro, como si no quisiera verlo de frente.
Las noches siguientes fueron peores que el lugar sin nombre, porque ahora había camas, paredes, luces y silencio controlado. Cerraban los ojos y el cuerpo reaccionaba como si todavía estuviera allá. Despertaban jadeando, buscando con la mano algo que no existía. Algunos gritaban sin sonido. Otros se quedaban sentados hasta el amanecer, incapaces de confiar en la oscuridad. Uno pidió hablar con un superior. Dijo que había algo que no cuadraba, que los registros no coincidían con lo que sentía en el cuerpo. El superior lo escuchó con atención, tomó notas, le agradeció la honestidad. Luego le recomendó descanso. Le dijo que el cerebro llena vacíos cuando se expone a estrés intenso, que no debía darle más vueltas. Al salir, el soldado entendió el mensaje real: insistir tenía consecuencias. Pasaron los días. Oficialmente, todo volvió a la normalidad. Reintegración progresiva. Evaluaciones psicológicas aprobadas. Permisos concedidos. Los informes internos se cerraron uno a uno. Nadie quería ser el responsable de dejar un hilo suelto. Sin embargo, pequeñas cosas empezaron a fallar. Un equipo de comunicación marcó actividad durante la madrugada en una frecuencia que ya no se usaba. El registro apareció y desapareció antes de que alguien pudiera archivarlo. En un almacén, encontraron marcas en la pared, señales de ruta, idénticas a las que ellos utilizaban en campo. Nadie supo explicar quién las había hecho. Las borraron. Uno de los 12 desapareció por unas horas. No 6. Más. Cuando volvió, no dio explicaciones. Solo pidió la baja. Se la concedieron sin demora. Otro empezó a anotar fechas en una libreta que luego quemó. Un tercero dejó de hablar casi por completo. Ninguno fue reportado como incidente. El capitán fue el último en irse. Entregó su equipo, firmó los documentos finales y caminó solo hasta el estacionamiento. Antes de subir al vehículo, se detuvo. Miró el cielo. Calculó la posición del sol por costumbre. Por un segundo, sintió el impulso de contar los días. No lo hizo. Arrancó el motor y se fue. Tiempo después, alguien volvió a revisar el expediente por rutina. Notó un detalle menor. Una inconsistencia sin importancia aparente. El contador interno de uno de los dispositivos figuraba como reemplazado. No constaba cuándo ni por qué. El dato no activó ninguna alerta. Fue archivado como error de sistema. La versión oficial quedó intacta. 12 soldados. 6 horas. Caso cerrado. Pero ninguno de ellos volvió a medir el tiempo de la misma forma, porque sabían, con una certeza que no necesitaba pruebas, que el reloj podía decir lo que quisiera. El cuerpo no mentía. Y en algún lugar, fuera de mapas y reportes, los 28 días seguían existiendo. Esperando.